gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, como ustedes saben, los que nos siguen hace tantos años, tratamos de charlar, analizar, conversar con protagonistas, con aquellos que nos pueden dar mayor conocimiento, mayor información de temas que son todos significativos y que nos permiten ir teniendo una orientación, un análisis de los problemas que puede haber en el país y las soluciones que se buscan en ese sentido. Y hoy lo vamos a tener Hernán Lecher. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Hombre de San Martín, que lo conocemos hace muchos años, que ha tenido mucha política en San Martín, ha sido concejal, pero es un hombre de economía. Y como hombre de economía está haciendo cosas muy importantes a través de ser el director del Centro de Economía de Política Argentina, CEPA, que acaba de cumplir 10 años. Y vos sabés, Hernán, que acá en el banco, donde yo también trabajo, lo tenemos como uno de los directores a Julián Maggio, que es otro integrante del CEPA, otro joven integrante del CEPA, ¿no? Y los otros Mm. días hablaba con él de los 10 años que ustedes han cumplido, que es algo realmente muy importante, las cosas que hacen, veo a través de internet la cantidad de gente con la cual está participando y cómo se unieron a partir de la facultad. Así que contanos un poco, creo que es un tema muy bueno. Bueno, efectivamente, hace 10 años algunos de nosotros estudiábamos la maestría de Economía Política en Flaxo con Eduardo Basualdo de director, y una maestría que en buena medida nos ayudó a pensar, a abrir la cabeza, a entender que la economía no es este concepto que a veces tenemos en la actualidad de economía seca, sino de economía política, es decir, que está íntimamente ligado a lo que pueden ser, podríamos denominar como las disputas de intereses, tan sencillamente como eso, de intereses de los distintos agentes, actores de la vida económica, ¿no? La verdad que empezamos casi de manera lúdica, diría, hace 10 años, porque justamente mientras estudiábamos, compartíamos parte de estos debates en los momentos posteriores a las clases y demás. Y después fuimos identificando que había necesidad de intervenir en el debate público. Nuestra mirada en aquel momento, y que en buena medida continúa con vigencia, es que muchas veces el debate público carece de argumentos sólidos. Eh, Siempre un dato, una estadística, es interpretable, y es interpretable naturalmente desde la matriz ideológica que cada uno pueda tener, pero la realidad es que muchas veces los debates públicos en la Argentina están disociados de los datos concretos. Es decir, da la impresión que a veces cualquiera puede decir cualquier cosa a contramano de lo que los propios datos indican. Entonces, allí siempre creímos importante hacer un aporte en el sentido de investigar, estudiar y aportar justamente al debate público argumentos para tratar de entender mejor la realidad, en nuestro caso la realidad económica, para tratar de entender qué es lo que pasa en la Argentina, para tratar de entender, por ejemplo, cuánto nos afecta en la vida cotidiana a los argentinos la restricción externa, que nos falten dólares de manera recurrente. Y eso te acerca, si querés, a posibles soluciones, ¿no? Te aproxima a posibles soluciones que no son unívocas, está claro, pero finalmente a posibles soluciones. Así que, y en ese devenir también, un poco vos lo decías, lo que fuimos es ensanchando las espaldas en el sentido de tratar de juntarnos con otros compañeros y compañeras que tenían la intención de hacer lo mismo. Esto es bastante disruptivo desde el mundo de la economía porque en general la, la vida profesional y particularmente en el mundo de la economía tiende a ser más bien individual y nosotros recorrimos el camino inverso, ¿no? Ahora, ustedes a partir de ese planteo que han hecho como centro de economía política, que yo comparto el término, ¿no? Yo creo que la economía es política, tiene que ser política necesariamente. Ustedes están conformando una estructura de trabajo que está seriamente vinculada con estructuras de poder, con estructuras de motivación, relacionado con
temas que se instalan o se tratan de instalar para una mejora de lo que se está viendo desde el punto de vista de la economía? Sí, definitivamente, es decir, nosotros tomamos postura en el debate público, pero además vos recién mencionabas a Julián Maggio, compañero en el banco. Eh, Nosotros también tomamos la decisión de comprometernos en este devenir. No es que queremos mirar, porque viste que a veces la academia te invita a mirar por la ventana, ¿no? Y bueno, entonces siempre vos podés criticar porque total no tenés ningún grado de responsabilidad. Bueno, en nuestro caso no, en nuestro caso hay un compromiso, yo creo, que tiene que ver con que antes que todos somos militantes, entonces hay un compromiso con nuestras propias ideas. Y no solo cuando las planteamos, sino cuando las llevamos a la práctica. Por eso también la decisión de que buena parte de nuestros compañeros y compañeras tuvieran roles en el Ejecutivo, en esta gestión, para poder impulsar nuestras propias ideas, digamos, para poder dar el debate desde adentro y además porque para los movimientos nacionales populares la formación, en nuestro caso, del mundo de la economía, en parte se da en la academia, pero en parte se da en la práctica, en la práctica, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos gestionás, vos esto lo sabés mejor que yo. Es decir, si no pasás por la gestión, si no tenés la capacidad de tomar decisiones en tensión, con los actores que te presionan y demás, es una limitación importante a la hora de pretender transformar la realidad. Así que nosotros nos comprometemos en las dos cuestiones, en el análisis de los datos y en el debate, obviamente, pero también en la práctica, ¿no? Bien, Hernán, vamos a hacer nuestro primer corte y seguimos analizando estos temas. Adelante, Dale. señor director. Hernán, vos en el bloque anterior hiciste un análisis que yo realmente comparto, ¿no? Que es el tema de la academia por un lado y la gestión por el otro. Es algo que yo lo he observado insistentemente en mis años de tarea desde el punto de vista de los economistas, ¿no? El economista mira, observa, dice, muchas veces inclusive en gestión trata de implementarlo de la academia porque se va y salió todo al revés, pero tiene una razón para decir por qué salió al revés, pero que en realidad no era tan así, o sea, pero en Claro. definitiva, todos los que no somos integrantes de esa actividad, nos quedamos sorprendidos y decimos, bueno, por Dios, busquémosle la vuelta, ¿no? Hablando en criollo, ¿no? ¿Vos pensás que puede haber una vinculación más fuerte entre academia y gestión que permita decir, primero, un mayor compromiso, ¿no? Y responsabilidad. Y segundo, un mejor resultado? Sí, a veces la teoría es muy importante, pero a veces le falta el componente de la vida, diría, en el medio, ¿no? Y esto es absolutamente central. Vos además que eh, conocés lo que significa la política en sentido amplio, ¿no? No lo hablo en términos electorales, sino las tensiones de la política, el diálogo, la discusión, los acuerdos. Eso es una parte muy importante de la discusión económica. Es decir, cuando hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, discute con los formadores de precios, bueno, yo puedo hacerte un Excel fantástico o un paper de 20 páginas explicándote cómo funciona. Ahora, si yo no logro convencer de alguna forma, todas las formas son, podemos tirar sobre la mesa un montón de formas. Ahora, si no logro convencer a los actores que tienen, por ejemplo, que topear los aumentos de precios, si no los logro convencer, fracasa mi política. Y mi política puede estar perfectamente diseñada, pero el convencimiento de los actores es absolutamente central. Y eso no se hace desde un paper. Eso son discusiones que tienen que ver con sentarse, en este caso, con el empresario, discutir esta lógica de palo y zanahoria. Bueno, el equipo económico definió, por ejemplo, te doy los dólares, pero si vos me topeás el aumento. Bueno, es una forma, ¿no? Entonces, ahora, eso implica las discusiones y el convencimiento. No es que el ministro dijo, bueno, ahora vamos a implementar esto y se ordenó. Menos en la Argentina. Y lo digo con conocimiento de causa. En la Argentina
las teorías caen en un lugar diferencial que es nuestro país. Y que tiene mucho de ponerle el cuerpo, diría. Es decir, de, de que vos cinturees, digamos, hagas política, ¿no? Que puedas convencer a los actores de que este es el mejor camino también para ellos y para el conjunto de la sociedad. Ahora, Es decir, eso que haces, perdóname, cómo sí. se hace una política económica, una economía política de conjunto, si al mismo tiempo desde la estructura, por un lado, de la gestión y por el otro lado de los empresarios y después los consumidores, no se logra buscar una comunión, ¿no? Donde todos tengan algún grado de responsabilidad y de participación. Porque, por ejemplo, el Estado tiene un grado de responsabilidad a través de lo que es el costo impositivo, por darle una denominación. Los empresarios tienen un grado de responsabilidad por lo que es sus beneficios. Y por el otro lado están los consumidores que tienen, digamos, toda una tarea en la búsqueda de su logro de resultado, porque es muy difícil, ¿viste? Tienen que andar tratando de... ¿Cómo se logra una conjunción que se entienda y que se aplique? Porque esto que vos decías es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que vos te sentás en un Excel y es fantástico, pero después en la realidad no existen. Yo creo que en algún punto eh, a la Argentina todavía le falta definir qué Argentina quiere ser. Y acá, y en ese esquema se anteponen a veces intereses particulares o sectoriales al interés del conjunto. ¿A qué me refiero? Que en otros países lo han saldado. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una clase empresaria grande que tiene la tendencia a tener un comportamiento rentista. Gano todo lo que puedo y si te he visto no me acuerdo. Y en realidad deberíamos tener una clase empresaria con interés de que les vaya bien, pero ligado, vinculado a que al conjunto de los argentinos nos vaya bien. Esto que parece una verdad de perogrullo, la verdad que ha sido a lo largo de la historia argentina una limitante importante. Hoy vos tenés, lo digo con conocimiento de causa, nosotros hicimos un informe sobre riqueza y las estructuras de las estructuras comerciales de las principales empresas en la Argentina están transnacionalizadas, pero no porque sus actividades están transnacionalizadas porque tienen sus sociedades ubicadas en países de baja tributación. Y que eso está armado para que si puedo sacar la ganancia, el excedente que tengo en la Argentina y llevármelo a otro país, lo hago. Eso es un problema para el conjunto de los argentinos, para los consumidores, para el Estado y para ellos mismos. Entonces, en algún momento la Argentina tiene que saldar este debate de que quiere y va a trabajar para que a todos nos vaya bien, no solo a una parte. Entonces, porque si no, los debates quedan atravesados por intereses particulares. Si vos querés discutir la baja de la presión tributaria, perfecto. Ahora, ¿cómo sostenemos al conjunto de los argentinos? ¿Cómo sostenés la política? ¿Cómo sostenés la mejora no sé, de lo que tiene que ver con, con el Lo transporte que en la pasa Argentina? que yo imagino el tema tributario como un vehículo de transformación. O sea, no un vehículo de conveniencia para un sector, sino un vehículo de transformación. Siempre que se pueda usar adecuadamente el tema tributario, se puede estar fomentando, reactivando y creciendo actividades. Lo que pasa es que todo Claro. esto implica responsabilidad de todas las partes, implica también un grado de contralor importante, pero yo no dejaría ese tema No, no, suelto, yo creo que ¿no? es así. Estamos viviendo en una Argentina de una distribución de 60-40, no de 50-50. Este es un problema. Bien, es decir, los trabajadores no se llevan la mitad de lo que produce la Argentina, se llevan un 40. Entonces, es un problema porque hay una distribución inequitativa. Entonces, hay discusiones. Me parece bien discutir la productividad, pero el problema es que los que están atrasados son los trabajadores. Entonces, y esto tiene que ver
conciencia clara de esta cuestión, porque no es en detrimento del empresariado esta cuestión, es a favor del empresariado. Sí, sí, los empresarios, como los trabajadores y como el Estado, digo, todos los actores, ¿no? Pero digo, partimos de una distribución inequitativa, esto es lo que planteo. Si no se entiende que si al trabajador le va bien, al empresario también le va bien, y le va a ir bien como produciendo, no remarcando, es un problema, esto es lo que me refiero. Entonces, hay que saldar algunos debates porque eso es beneficioso para el conjunto de los argentinos. No, no, estoy Si de nosotros no hacemos acuerdo. eso, siempre estamos Sí, como tapando baches, ¿no? sí, correcto. Vamos a nuestro último corte, a nuestro último bloque. Simplemente, yo creo que es todo una cosita de piezas, como una relojería, donde todo tiene que andar, ¿no? Y las piezas Sí. son mínimamente 3 o 4 y hay que contarlas. Bueno, pero lo charlamos en el próximo bloque. Adelante, señor director. Hernán, vos sabés que estábamos haciendo este análisis sumamente interesante, ¿no? Y tan extremadamente complejo, porque la economía es como un juego de relojería, ¿no? Donde nada debe estar fallando y donde todos los actores deben poner su cuota parte de búsqueda de solución, ¿no? Este, vos le mencionaste a Massa, ¿no? Como ministro de Economía. Vos sos economista. Y acá aparece una cosa nueva, ¿no? Que no se ha dado en la Argentina. Un ministro de Economía, abogado, que si bien claramente tiene una concepción y un manejo estructural muy adecuado, no es de la academia, para dar Sí. una denominación. ¿Vos crees que esto está bien? ¿Vos pensás que con un planteo más político de lo que está haciendo Massa, y ahí aparece economía política, pero con un acento importante en la política, esto puede funcionar? En este momento me parece lo mejor que puede pasarnos a los argentinos. Da cuenta de que efectivamente la política debe conducir a la economía y no a la inversa, no funciona a la inversa. Porque finalmente la economía son estas disputas de intereses o esta articulación, si querés, de intereses finalmente, ¿no? Es decir, y eso se hace desde la política. Lo digo desde el mundo de la economía, pero reconozco que va en ese orden. Es cierto que el expertise, el conocimiento en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, obviamente te da un hándicap adicional, si querés. Pero siempre creí, sigo creyendo, que se ordena desde la política. No por nada, desde que asumió Massa, en un escenario de muchísimas dificultades, pero vos ordenaste buena parte, por ejemplo, de las tensiones cambiarias que tenías hace 3 meses atrás, con una intensidad que hoy las lograste bajar por decisiones, sobre todo de índole política, después se toman en decisiones económicas, ¿no? Pero digo, hay una mirada política hacia dónde ir. Así que no solo creo que puede funcionar, sino que creo en este momento en particular, en general lo creo, pero en este momento en particular, donde vos estás muy finito, diría, respecto de la dinámica macroeconómica, no te sobra nada, por decirlo de algún modo, si no prevalece la política, eh, como dicen los pibes, la economía la choca, corre riesgo de chocarla, Así es, de vos sabés que terminar. yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con esta priorización de la política y la economía al lado, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Massa y con su función como ha sido establecida. Yo agrego algo que cada tanto lo digo, eh, yo le doy mayor valor a la actividad productiva que a la actividad vinculada con la hacienda pública, ¿no? Y ahí aparece una disquisición, ¿no? Para mí tendría que haber un Ministerio de Hacienda y debería haber un Ministerio de la Producción vinculado con todo lo que es el crecimiento económico, la generación de riqueza y el empleo. Esta es una posición mía vieja, que no sé si es muy razonable, pero yo creo que la Sí. hacienda pública debe tener una consideración especial y la producción y la generación de riqueza y todo lo que ella implica para satisfacción de los habitantes debería estar
en una consideración mayor. Este es un planteo, no sé si lo Comparto compartís. en términos tal vez teóricos, pero en mi opinión, para este momento en particular, por la dinámica, por ejemplo, que tiene el Frente de Todos, necesitabas una conducción unívoca en todos los aspectos de la vida económica para que alguien diga vamos para allá, para un lugar, y que haga la síntesis de las distintas miradas que tiene el Frente. En ese sentido, tal vez también en un país que estamos haciendo quizás las primeras experiencias de lo que son, eh, eh, digamos, frentes con miradas diversas también en algunos aspectos. No tenemos tal vez esa historia. Quizás Uruguay tiene, con la experiencia del Frente Amplio, un poco más de experiencia justamente, y la Argentina un poco menos. Pero bueno, en ese recorrer yo creo que en este momento en particular sí necesitabas unificar el rumbo en una cuestión única. Ahora, en términos teóricos, sí, comparto que un país sale adelante desde la producción y que la administración de los recursos, finalmente, que vos recaudás, es una cosa distinta tal vez a eso. Pero bueno, es casi coyuntural, diría mi planteo. No, yo lo comparto también, ¿eh? Yo lo comparto. Yo creo que en este momento y en la situación en la cual asume Massa era necesario el planteo que se hizo, estoy de acuerdo. No dejó de rescatar el valor de la actividad productiva y la necesidad del espacio, digamos, significativo desde el punto de vista de la gestión. Eso no lo puedo dejar de plantear, pero evidentemente hoy por hoy la temática pasa por ahí. Bueno, dame una impresión corta, porque ya se nos termina el programa, de la actual situación económica. A mí me parece que en los últimos 2 meses ordenaste el frente cambiario, que no es poco, ibas camino a un escenario de una devaluación significativa, que además ni siquiera te iba a resolver el problema, y hoy acumulaste reservas, lograste el swap con China y demás. Me parece que ese era el tema central del equipo económico, ni bien asumió. El segundo tema es la cuestión inflacionaria, que yo tengo expectativas positivas respecto del programa Precios Justos, que creo que puede generar una tendencia a la baja. La inflación tiene una cuestión inercial y una cuestión de avivada, digamos. Y me parece que se está trabajando sobre estas dos cuestiones para que la tendencia sea a la baja. Como los acuerdos paritarios ya los tenés cerrados, si efectivamente se logra eso, vas a lograr recuperar poder adquisitivo. Y me parece que eso empieza a ordenar, además de cumplir con el mandato electoral, empieza a ordenar un poco el rumbo de hacia dónde se quiere ir y hacia dónde la sociedad demanda que finalmente hay que ir. En términos macroeconómicos, insisto, no te sobra nada, estás muy finito, pero bueno, a mí me genera expectativas positivas el rumbo reciente porque creo que en esto se ha avanzado bien. Le agrego la cuestión del Fondo Monetario Internacional, que ha permitido que no estuviera en el centro de la escena todo el tiempo discutir con el Fondo Monetario. Obviamente el próximo gobierno va a tener que definir qué hace con el Fondo Monetario porque todavía ni siquiera estamos pagando. Yo fui muy crítico del acuerdo, pero bueno, me parece que se habilita nuevamente una discusión en ese aspecto. Sí, tanto como con el Fondo Monetario Internacional como con los deudores privados, lo que se ha hecho claramente es llegar a un acuerdo que ha permitido una postergación, lo mismo con el Club de Sí, París, ¿no? Lo cual no está nada mal en una situación compleja como la que estamos viviendo, pero lógicamente el gobierno próximo tendrá que sentarse a resolverlo y yo vuelvo a insistir en ese punto, estas cosas se resuelven con crecimiento, no hay alternativa y con mucha generación de empleo genuino para que la gente esté bien y que pueda a su vez generar, digamos, actividad económica en todas las instancias, ¿no? Este es nuestro gran desafío. Es complejo, es difícil, pero yo creo que se puede lograr. Supongo que opinarán lo mismo, que estamos para hacerlo. no, sí, cuando hablamos, comparto, cuando hablamos de empleo y hablas de empleo de calidad, no es menor la cuestión. En esta etapa, la verdad que en los últimos, digamos, en la etapa post pandemia ha generado muchos puestos de trabajo. Eh, es quizás uno de los datos sobresalientes. No sucede lo mismo tal vez con la evolución del salario, por eso hacía hincapié en la cuestión inflacionaria, porque vos hablas con un laburante medio
Y el problema no lo tiene tanto con el trabajo, con el acceso al trabajo, sino con lo que le alcanza el sueldo. Por eso me parece que quizás queda pendiente esta cuestión, pero insisto que es el camino que hay que recorrer. También vale la pena mencionar la recuperación del empleo, porque venís de, sobre todo 2017, de 18 y 19, de caída del empleo, y en términos industriales, del 16, 17, 18 y 19 de caída del empleo. Es decir, no es moco de pavo, es un escenario muy magro y de retroceso muy importante en términos industriales. Bueno, venir recuperando de manera muy acelerada eso, en la medida que recuperes el salario, la, la, la vida de, sobre todo el laburante medio, me parece que vas a lograr que mejore, que es en definitiva lo que hace un gobierno peronista. Hernán, se nos acabó el programa. Sí, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla sumamente interesante. Te lo agradezco profundamente y felicitaciones nuevamente a CEPA. 10 años, mucha gente y muchos jóvenes, lo cual es muy Bueno, valioso. Así que muchísimas gracias, gracias. Carlos. Gracias a vos, un abrazo grande. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes.